Muy buenos días, alumnos y maestros que hoy nos acompañan. A continuación, daremos inicio a las sextas jornadas sociojurídicas Jorge Moreno Collado, Educación, Retos y Perspectivas. Nos acompañan en el presidium el licenciado Miguel Ángel Vázquez Robles, secretario general de nuestra facultad. El doctor Jorge Moreno Collado, presidente del Colegio. El doctor Jorge Moreno Collado, presidente del Colegio de Profesores de Sociología. La doctora Elsie Núñez Carpizo, directora del Seminario de Sociología General y Jurídica. El doctor Carlos Quintana Roldán, vicepresidente del Colegio de Profesores de Sociología. Y el doctor Carlos Reyes, secretario académico. A continuación, escucharemos a la doctora Elsie Núñez Carpizo. Doctor Miguel Ángel Vázquez Robles, secretario general de la Facultad de Derecho. Doctor Jorge Moreno Collado, presidente del Colegio de Profesores de Sociología. Doctor Carlos Quintana Roldán, vicepresidente del Colegio de Profesores. Doctor Carlos Reyes, secretario académico de la facultad. El maestro Roberto Almazán, profesor de Sociología y secretario del Colegio de Profesores de Sociología. Maestros queridos, no les voy a nombrar a todos, pero les agradezco mucho. Se dice que a los amigos se les conoce cuando estamos en las conferencias, así es que muchas gracias a mis colegas por haber venido y a ustedes, queridos alumnos. En 1907 se expide un nuevo plan de estudios para la carrera de abogado y para la de especialista en ciencias jurídicas y sociales, que incluía como novedad el estudio de la sociología. Se precisa en el temario que se explicará el objeto y dominio de esta ciencia. Se estudiarán los caracteres distintivos de la sociedad y de los elementos que la constituyen, distinguiéndose sobre todo por su papel cooperativo a los asociados y haciendo sentir la importancia de reducir constantemente el número de los que no cooperan al bien común y de los que efectúan actos contrarios a la cooperación. Se darán a conocer especialmente las formas importantes de esta y la influencia de su perfeccionamiento y estabilidad para la coordinación interna de las sociedades, así como el desarrollo progresivo de las principales instituciones. Se estudiarán además los diferentes medios de crecimiento y debilitamiento, de extinción de las entidades sociales y los métodos de investigación de los fenómenos relativos. En el 2007, al celebrarse el centenario de la sociología como cátedra universitaria, a iniciativa del doctor Jorge Moreno Collado y con la colaboración del doctor Carlos Quintana Roldán, del maestro Pablo Roberto Almazán Alanís y de quien habla, se realizan las jornadas sociojurídicas por primera vez. A partir de entonces, se decidió hacerlas cada año como evento significativo. El Seminario de Sociología General y Jurídica y el Colegio de Profesores de Sociología acordaron, como justo homenaje por sus 45 años de vida académica, designar a partir de este año Jornadas Sociojurídicas Jorge Moreno Collado, por ser guía de sus alumnos en el aula y en la vida, por ser ejemplo de lo que puede hacerse con entrega y dedicación, creatividad y compromiso con el derecho y la educación. La sociología general se encuentra estrechamente vinculada con el ámbito jurídico. De manera anual, las jornadas permiten un espacio de reflexión e intercambio en torno a los fenómenos sociales que aborda. Este año, el Seminario de Sociología General y Jurídica y el Colegio de Profesores convocan a la comunidad académica y estudiantil a participar en la creación del logotipo de las jornadas sociojurídicas Jorge Moreno Collado, cuya convocatoria está abierta y cierra el 30 de noviembre del año en curso. Los invitamos en forma especial a participar. La educación representa un reto en la formación de los jóvenes. Sin embargo, en la familia el niño aprende las aptitudes fundamentales,
hablar, asearse, vestirse, obedecer a los mayores, proteger a los más pequeños, compartir con quienes les rodean, respetar las normas, distinguir lo que está bien de lo que está mal, de acuerdo a las pautas de la comunidad a la que pertenece. Todo ello conforma la socialización primaria, es la influencia del medio social, padres, abuelos, tíos, vecinos, amigos, proporcionan los elementos necesarios que fortalecen la formación del individuo. Arias Montagu asegura: la mayor parte de lo que los seres humanos, en tanto que humanos, piensan y hacen, lo han aprendido de otros seres humanos. Existe una socialización secundaria a cargo de instituciones con infraestructura material y humana, proporcionan conocimientos específicos que permiten enfrentar la realidad social desde otra perspectiva. La educación se incluye en el proceso de socialización primaria en las sociedades simples, pero al darse la diferenciación funcional, se constituye en una actividad separada, especializada. Luis Recasens Siches insiste que la educación no es una simple transmisión de conocimientos en sentido integral, incluye el cultivo del ser humano en todas sus proyecciones, actualizar las mejores potencialidades del individuo y lo entrena para un buen ejercicio de la capacidad ciudadana. Fernando Sabater manifiesta en El valor de educar que la función de la enseñanza está tan esencialmente enraizada en la condición humana que resulta obligado a admitir que cualquiera puede enseñar. Esto no quiere decir que cualquiera puede enseñar cualquier cosa. La institución educativa aparece cuando lo que ha de enseñarse es un saber científico. Los maestros debemos recordar que aunque lo olviden los demás, las escuelas sirven para formar gente sensata. De acuerdo con Vernon Muñoz Villalobos, relator especial sobre el derecho a la educación de la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, las cifras relativas al panorama educativo en México indican que el rezago educativo es de 34 millones de personas, 1.4 millones de niños no asisten a la escuela, más de 1.324.000 estudió menos de 4 años, además de un número inestimable de analfabetos funcionales. El total de estudiantes en el nivel 1 de lectura en México es del 40%. De la población indígena, 8 de cada 10 no reciben educación básica. Las mujeres tienen 15% más probabilidades de ser analfabetas y en promedio solo cursan 1.5 años. El Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes exhibe que luego de 8 años de escolaridad, la población estudiantil mexicana fue incapaz de demostrar niveles de lectura y escritura que alcanzan la media de primaria. Muñoz Villalobos advierte que en México existen grandes asimetrías estructurales y desigualdad en educación. Enfrenta dos grandes retos: abatir la exclusión que genera el propio sistema educativo y elevar la calidad. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, el informe panorámico de la educación en el año 2011 muestra que en México el gasto por estudiante en relación a los resultados son los más bajos de países miembros, tanto en enseñanza básica como en el nivel superior. La inversión por estudiante de primaria en promedio es de $6.741. El país destina solo 2.111, equivalente a un tercio de la media. En la educación secundaria aporta $2.236, un cuarto de la media de otros países, mientras que para la educación media superior el gasto nacional por estudiante es de $3.277, la tercera parte de los 9.396 que destinan otros estados. Por lo que hace a la enseñanza superior, se invierten $6.971 frente a los $12.907 de otros países. La situación actual de la educación y del mercado laboral en México es inquietante. Aproximadamente cerca del 45.1% de la población de 15 a 19 años no estudia, segunda cifra más alta entre los países asociados. El 62% de los jóvenes que no estudian trabajan, en tanto que el 38% restante, más o menos 7 millones, no realiza ninguna actividad, es la llamada generación niño. La tasa de inscripción para los individuos en este rango de edad es del 52%, la media de la OCDE es el 82%, por debajo de México solo están Turquía e Israel. México tiene un calendario escolar de los más amplios, sin embargo, el 40% de las actividades
son desvinculadas a la enseñanza. Cantidad no significa calidad. El panorama de México se resume de la siguiente forma. De 100 niños que solicitan incorporarse al sistema educativo, 98 entran a primaria, 13 a la universidad, 3 terminan estudios universitarios y 1 se titula. La verdadera educación busca que el hombre camine y se esfuerce hacia lo más valioso, hacia la excelencia humana, hacia la plenitud del ser, objetivos por los que todos debemos de trabajar. El país requiere de un esfuerzo educativo complejo que logre una eficacia óptima en la incorporación de quienes la requieren, así como generar conocimiento y transmitirlo con calidad. Para alcanzar el cambio que exige la globalización, se debe enriquecer y potenciar los aprendizajes para disfrutar de una mejor calidad de vida y una sociedad más humana. Estos son solo algunos aspectos que permiten entender la importancia del proceso educativo. Las jornadas sociojurídicas analizan, a partir de la visión de destacados especialistas, los retos y las perspectivas de la educación. Las actividades inician con la cátedra magistral del Dr. Jorge Moreno Collado, con 45 años de vida académica, es pilar de nuestra facultad. Sus actividades profesionales y académicas son prolijas y estaremos atentos a su intervención. México, con 5.948.000 personas que no saben leer ni escribir, donde los esfuerzos educativos no se han logrado concretar, es inquietante una realidad lacerante que puede derivar en situaciones de alto riesgo, en una sociedad que vive en condiciones de desigualdad, por lo que es fundamental la investigación que permite abordar el fenómeno educativo en su complejidad. El doctor Hugo Casanova Cardiel, doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de Barcelona, actualmente investigador en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación en la UNAM y perteneciente al Sistema Nacional de Investigadores, reflexiona sobre el panorama de la educación en México. De la Cumbre del Milenio y de los compromisos de Túnez de 2005, la aplicación de las TIC y el subsecuente proceso de digitalización han originado un nuevo contexto tecnológico, la sociedad de la información. Entre los sectores verticales encontramos la e-educación como un sistema de educación formal clave en los procesos de aprendizaje para la formación del capital humano. En este sentido, la incorporación masiva de las TIC en educación cumple la función esencial de la inclusión social. El maestro en Derecho con mención honorífica y especialización en la Universidad de Castilla-La Mancha, España, Rodolfo Romero Flores, que imparte la materia de informática jurídica, precisa el tema de gran actualidad, la educación a partir de la sociedad de la información. El universitario y la cultura, un estudio sociológico desde la Facultad de Derecho, es una investigación que realiza el Seminario de Sociología General y Jurídica entre los alumnos que pertenecen a la generación 2013-2017, a partir de correlacionar a 30 personas destacadas en el arte, la política nacional e internacional, espectáculos, en especial referencia al cine, historia nacional y educación universitaria, incorpora un apartado en que se solicitó al alumno señalar 5 personajes que en su opinión debían de incluirse. El objetivo es conocer si el patrimonio colectivo que se transmite por la experiencia social se integró al legado educativo. Hace un siglo los estudiosos del delito creían que los delincuentes venían determinados por herencia biológica. César Lombroso afirmó que se podían identificar tipos criminales a partir de ciertos rasgos anatómicos. Las teorías psicológicas buscan explicaciones para la desviación dentro del individuo, no en la sociedad. Con el tiempo se abandonaron las explicaciones individualistas para centrarse en el contexto social y cultural, en especial la educación que influye enormemente en las oportunidades y tipo de actividades. Griselda Muchategui Requena, maestra en Derecho y catedrática de Criminología y Delitos en particular, nos formula la siguiente interrogante: ¿la educación, factor criminógeno o inhibitorio? Los medios de comunicación desempeñan un papel importante en la sociedad contemporánea y tienen una profunda influencia sobre nuestra vida. No solo proporcionan entretenimiento, sino suministran gran parte de la información que utilizamos. José Iniesta, ingeniero en electrónica y computación por la Universidad de Texas, maestro en administración de empresas por Thunderbird, The American Graduate School of International Management, director general de PISA, proyecto que se dedica a la generación de plataformas para crear, desarrollar y definir contenidos y narrativa multimedia, se ocupa en la sesión del jueves 18
de los nuevos medios y plataformas interactivas de educación, con especial referencia al cine y a los videojuegos. La sexualidad humana tiene un claro fundamento biológico. Sin embargo, la mayoría de los comportamientos sexuales son aprendidos y durante mucho tiempo se consideró un asunto personal. Las ideas sobre la sexualidad han cambiado de manera esencial en las sociedades tradicionales. Estaba unida al proceso de reproducción. En la época actual, se ha convertido en una dimensión vital que cada individuo ha de conformar a partir de una compleja interrelación de factores biológicos y de aprendizaje social. Berta de Ávila, médica cirujana, especialista en ginecología y obstetricia y especialista en sexología educativa, desde su experiencia profesional expone el tema sexualidad educativa. En la sesión de clausura participa el doctor Raúl Rodríguez Lobato, licenciado en Derecho con mención honorífica, doctorando de la Universidad de Salamanca y profesor de Derecho Fiscal. Se ocupa, a partir de las relaciones humanas y la tributación, del problema de la cultura tributaria, que no se resuelve de un día para otro. Es necesario un proceso educativo para lograr el cumplimiento de los deberes del ciudadano, que en ocasiones enfrenta el dilema de un desequilibrio en la economía familiar. Es deseo del Seminario de Sociología General y Jurídica y del Colegio de Profesores de Sociología lograr el fin propuesto de las sextas jornadas sociojurídicas Jorge Moreno Collado, de coadyuvar a la difusión de la problemática social mediante el conocimiento multi e interdisciplinario de la realidad que con frecuencia se piensa tan lejana al derecho. Se olvida que hay un vínculo indisoluble entre ellos. Nuestra gratitud a todos ustedes por estar hoy, por participar en este especial evento, porque son parte indispensable para convertir las jornadas sociojurídicas Jorge Moreno Collado en una tradición de la Facultad de Derecho. Gracias. A continuación, hará uso de la palabra el doctor Carlos Quintana Roldán. Maestro Miguel Ángel Vázquez Robles, secretario general de nuestra facultad, doctor Jorge Moreno Collado, presidente del Colegio de Profesores de Sociología, doctora Elsie Núñez Carpizo, directora del Seminario de Sociología General y Jurídica, doctor Carlos Reyes, secretario académico de la facultad, maestro Roberto Almazán, secretario del Colegio de Profesores de Sociología, estimados compañeros alumnos, maestros que nos acompañan. Para el Colegio de Profesores de Sociología es muy satisfactorio el poder asistir a esta inauguración de las sextas jornadas sociojurídicas, que ahora, como lo dijo la doctora Elsie Núñez Carpizo, se denominarán Jorge Moreno Collado. Es muy satisfactorio que este ciclo ya de 6 años en que se han venido impartiendo las jornadas sociojurídicas, ahora tenga la denominación del presidente de nuestro colegio, y por los altos méritos de ser un jurista muy calificado, un profesor de 45 años en nuestra institución. Hace pocos días muchos de ustedes, sobre todo jóvenes alumnos, nos acompañaron a una ceremonia de reconocimiento al doctor Moreno Collado, precisamente por esos 45 años de labor educativa, de labor académica en la Facultad de Derecho. Ha presidido el Colegio de Profesores de Sociología también desde hace un largo tiempo, y por ello se ha decidido el que estas jornadas sociojurídicas sean intituladas precisamente Jorge Moreno Collado, en homenaje y en mérito al doctor que ha presidido este colegio de profesores a través de muchos años. En este sentido, para el Colegio de Profesores, normalmente quien habla en esta inauguración suele ser Jorge Moreno en su calidad de presidente del colegio, pero como hoy tenemos la feliz coincidencia de que además es nuestro conferencista magistral, pues a esto se debe que en calidad de vicepresidente del Colegio de Profesores, pues me corresponda dirigir estas palabras. Insisto, él normalmente participa siempre en esta inauguración, pero ahora, pues como conferencista, pues no sería posible. Desde luego, el Colegio de Profesores de Sociología, siempre de la mano con el Seminario de Sociología General y Jurídica, presidido por la doctora Elsie Núñez Carpizo, integrante también de nuestro colegio, muy distinguida,
Y por esta razón, creo que este esfuerzo que se ha venido haciendo a lo largo, en este caso ya de 6 años, en buena medida, pues porque lo encabeza Elsie Núñez Carpizo, ha tenido mucho éxito. Creo que el colegio reconoce también esta brillante labor de la doctora Elsie Núñez Carpizo, que ha sido el motor indudable de estas jornadas que ya van en su 6ª edición. En este sentido, pues, el Colegio de Profesores de Sociología no tiene más que agradecer también el apoyo que siempre ha tenido de la Facultad de Derecho. Al doctor Miguel Ángel Vázquez Robles le pedimos agradezca cumplidamente a nuestra directora, la doctora Leva Castañeda, este apoyo que siempre ha brindado para que se lleven a cabo las jornadas sociojurídicas. Creo que fundamentalmente van dirigidas a nuestros alumnos, desde luego a los profesores de la disciplina, pero sobre todo a los alumnos. Nos complace que siempre estén muy concurridas estas jornadas con compañeros que están cursando la materia de sociología. Creo que las lecciones que sus profesores les están impartiendo en la clase se van a ver enriquecidas con este ejercicio tan importante de escuchar a especialistas en diversos temas. Precisamente esta 6ª jornada está dedicada a educación, retos y perspectivas. El fenómeno educativo fundamental para el desarrollo de nuestro país, fundamental para el desarrollo personal en lo individual de cada uno de nosotros y por lo tanto el resaltar la importancia social y jurídica que tiene el fenómeno educativo me parece que va a ser una meta muy relevante para estas 6ª jornadas sociojurídicas. Desde luego deseamos lo mejor y estoy seguro que serán exitosas estas jornadas. El Colegio de Profesores de Sociología se complace, pues, de participar en estos ejercicios tan importantes académicos y, reitero, fundamentalmente considerando el que para nuestros alumnos sean útiles este tipo de ejercicios. Muchas gracias. El licenciado Miguel Ángel Vázquez Robles dirigirá unas palabras. Doctora Elsie Núñez Carpizo, doctor Jorge Efraín Moreno Collado, doctor Carlos Quintana Rondán, maestros que nos acompañan, jóvenes alumnos, compañeros y amigos todos. Es para mí muy grato estar presente en un evento de suma importancia, en el cual deseo felicitar tanto al seminario como al colegio, su capacidad de convocatoria y su interés porque estas jornadas se continúen y se nos permita hacer llegar a los alumnos las diversas ideas que se tienen con los temas que se van a tratar. Ustedes son jóvenes, les va a tocar el estudio de muchas materias. Llama mi atención que gran parte de la problemática es la educación, problemas como los medios electrónicos, que están generando una situación muy especial que atañe a toda la sociedad, pero sobre todo a los jóvenes. Se menciona mucho que la problemática de México es la juventud. Yo creo que no. Yo creo que la juventud es la solución a la problemática de México, que la vemos representados aquí en la facultad con el ánimo y el interés de aprender y de conocer muchos temas. Dentro de todo este panorama verán ustedes que en esta materia afecta a todas las materias que van a tomar ustedes en su carrera, que al final les tocará ver seguramente derecho fiscal, que es algo que nos atañe y que nos afecta, pero que ustedes con su juventud no lo han sentido. Pero en su momento van a ver que la dificultad no es el pago de los impuestos, sino entender por qué son y para qué son. ¿Por qué estamos en una universidad que vive efectivamente del pago de los impuestos? Todo esto es interesantísimo para ustedes. Tomen nota, aprendan todo lo que puedan, aprovechen los extraordinarios ponentes que
tenemos en esta ocasión y las diversas ideas. Y definitivamente son ustedes afortunados porque no es fácil escuchar a tanta calidad en tan poco tiempo. Yo no quiero abrumarlos más porque además creo que todos estamos deseosos de escuchar a nuestro amigo Jorge Moreno Collado, quien nos trae una conferencia magistral, y así es que yo simplemente les diría que siendo las 11:50, declaramos inaugurado este evento y les deseamos lo mejor, estando seguros de que va a ser un éxito extraordinario en el cual todos y cada uno de ustedes tendrán un conocimiento adicional que les va a servir para su vida profesional. Muchas gracias. A continuación me permitiré dar una pequeña semblanza de nuestro ponente, el doctor Jorge Moreno Collado. Actualmente es consejero de la Judicatura Federal. Es egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, donde realizó sus estudios de licenciatura, especialidad y doctorado. En el ámbito legislativo, ha fungido como consultor jurídico legislativo del Senado de la República y director general del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias de la Cámara de Diputados. Fue diputado federal en la 56 legislatura de la Cámara de Diputados. Como funcionario público, ha ocupado, entre otros cargos, los de oficial mayor de la Cámara de Senadores, director general de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, director general de Fomento Ejidal de la Secretaría de Reforma Agraria, coordinador general de la Descentralización Educativa de la Secretaría de Educación Pública. Ha sido también coordinador general de asesores del Secretario de Educación Pública, coordinador general sectorial y de control de gestión de la Secretaría de Educación Pública y coordinador general de la descentralización educativa. En el gobierno de Veracruz ocupó la cartera del secretario de Educación y Cultura y la Dirección General de Servicios Coordinados de Educación Pública. En el ámbito académico ha impartido clases durante 45 años ininterrumpidos. Es profesor titular de las materias de Sociología General y Jurídica, Teoría de la Constitución, Teoría General del Estado, entre otras. Ha sido investigador en la UNAM, del que también fue secretario. Ha ocupado diversos cargos universitarios, y entre ellos secretario académico de la Facultad de Derecho y secretario de la Rectoría de la UNAM. Actualmente es presidente del Colegio de Profesores de Sociología y presidente de la Asociación Mexicana de Sociología, correspondiente a la Asociación Internacional de Sociología de la UNESCO. Por favor, doctor Jorge Moreno Collado, impártanos cátedra. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia, su atención y por entregarme los lentes, que son los que me sirven para leer. Le agradezco mucho a la dirección de la facultad, doña Leoba Castañeda, que haya comisionado al licenciado Miguel Ángel Vázquez Robles, secretario general, para presidir este evento, que está en su 6º año, como ha dicho Elsie, como ha dicho Carlos Quintana, a quienes también les agradezco su presencia y sus menciones tan generosas. Quiero destacar mi humilde agradecimiento por haber denominado a estas jornadas sociojurídicas Jornadas Jorge Moreno Collado. Ya cuando uno es homenajeado tan frecuentemente, piensa uno en los notarios públicos, en los testamentos, porque regularmente los homenajes se dan al final de la vida o cuando ésta ya se extinguió.
celebro que todavía me sienta yo con muchas ganas hasta de dar conferencias. Y por eso acepté gustoso venir a hablar de un tema que para mí ha sido familiar a lo largo de mis 46 años ya de profesor de esta facultad, de esta universidad, en forma ininterrumpida, por cierto, pero también por mis experiencias en algunos cargos de carácter educacional, como han escuchado en esa semblanza que se leyó aquí. Es un tema, por lo tanto, encantador, es un tema que efectivamente seduce, porque todos en la vida aprendemos, pero también enseñamos. Somos los seres humanos educadores por antonomasia. La sociedad produce y se reproduce por su función educativa, por el trabajo educacional de las generaciones adultas sobre los jóvenes y por esa irreductible relación social que se da entre el que enseña y aprende en el marco siempre amoroso de las escuelas o de las aulas. Primero que nada quiero decir, y prepárense una hora, porque me dijeron que era magistral. Y cuando se trata de cosas magistrales tienen que ser grandotas. Por lo tanto, prepárense casi una hora. Voy a tratar, aquí entre paréntesis, de no repetir lo que ya dijo Elsie Núñez Carpizo, porque creo que tenemos todos fuentes muy parecidas respecto de los datos que se manejan en esta y muchas materias, que es, por cierto, el señalamiento de la vigencia de un tipo de sociedad nueva, que es la sociedad de la información. Todos acudimos a las mismas fuentes de Internet y sacamos, por lo tanto, los mismos datos. Si ustedes advierten eso en mi exposición, en algunos de los aspectos en que tocaré el tema de la educación en nuestro país, verán las coincidencias de nuestras fuentes, porque somos efectivamente integrantes de una moderna sociedad de la comunicación y de la información, pero también una sociedad del conocimiento. Hablaré de ello en breves momentos. Primero, quiero decir algo sobre la educación misma y enseguida sobre las ciencias sociales que tienen por objeto el análisis del fenómeno educativo a fin de sensibilizarnos acerca de la teoría de la educación, aunque sea en forma muy resumida, para dar algunas nociones acerca de educación, sociedad o sociología de la educación. Para empezar, hay que decir que un número sorprendentemente amplio de filósofos no solo reflexionaron acerca de la educación, sino practicaron la enseñanza y escribieron, muchos de ellos, acerca de la misma. Antes de escribir Emilio o de la educación, Juan Jacobo Rousseau ya conocía un ensayo previo de Montaigne, de la instrucción de los niños, se llamaba ese ensayo, así como entre otros un libro clave para sus incursiones pedagógicas. De la educación de Saint-Fan, de Locke, recopilación de consejos prácticos para conseguir disciplina de parte de los educados. No es excesivo decir que el hombre del contrato social resultaba impensable sin una labor educadora que lo modelara como hombre político, es decir, procedente del gobierno y que apuntase a un tiempo a la colectividad y al individuo,
a la política y a la moral. El concepto de educación, todavía en el siglo XVIII, siglo de las luces, no podía dejar de ser uno de los campos de batalla, si no es que el eje del movimiento ilustrado, de la educación individual y sobre todo de la educación pública, piedra angular del edificio que tenía por meta última la estrecha relación ciudadano-patria. No fueron, por tanto, los pedagogos quienes esbozaron las líneas maestras de la enseñanza, sino los filósofos, o más exactamente los ideólogos de la filosofía política como Montesquieu, el abate de Saint-Pierre y los colaboradores de la enciclopedia. Todos ellos, Rousseau incluido, partían del traité de l'opinion, del tratado de la opinión de Legendre de Saint-Gobain, de quien transcribo el siguiente párrafo ilustrativo. Comillas. Los legisladores se han preocupado mucho de la educación de los niños, fundándose en el principio de que los niños pertenecen mucho más a la República que a sus padres. Es principalmente por la educación por donde ha de grabarse en los corazones de los jóvenes ciudadanos el amor a la patria, el respeto por las leyes, un firme apego por todos los deberes, el hábito de la subordinación y de la obediencia. Por último, esa es la única vía para introducir en toda una nación el espíritu del bien público y un carácter general decisivo para su felicidad y para su gloria. Licurgo, concluye Saint-Ouen, consideró la educación de los niños como el asunto más importante del Estado y Platón hace de ella uno de los fundamentos de su política. Ahí se cierran las comillas. Este pensamiento ilustrado del siglo XVIII, del que heredamos la laicidad de la política y la educación, impuso su impronta, su influencia a lo largo del mundo contemporáneo, hasta nuestros días. Algo fundamental al respecto, muy propio de la obra general de Rousseau, es su carácter contradictorio en cuanto que la educación debe hacer libres a los individuos, pero esto mediante el sometimiento a una obediencia pedagógica, casi aquello que decía la letra con sangre entra. ¿Por qué, pese a contradicciones y críticas, la pedagogía moderna sigue encontrando en el Emilio de Rousseau un texto capital? A lo largo de estos más de 2 siglos, todas las escuelas pedagógicas admiten la aportación esencial del principio básico que Rousseau ofrece en su libro, la presencia del yo del niño como elemento autónomo. Mientras Locke trataba de hacer del niño un hombre, Rousseau sienta una base. El niño no es un adulto pequeño, sino un niño. Una realidad radicalmente distinta de aquella otra en la que habrá de convertirse. La diferencia entre esas dos entidades, niño y adulto, no es de cantidad ni de volumen ni de años, sino de cualidades, de esencia. El grito de libertad y no sumisión conduce a las acciones deliberadas para educar. En el libro segundo de su Emilio, de la educación, de Rousseau, expresa, comillas, solo hace su voluntad quien para hacerla no necesita poner los brazos de ningún otro al extremo de los suyos, de donde se sigue que el primero de todos los bienes no es la autoridad, sino la libertad. El hombre verdaderamente libre no quiere más lo que puede y hace lo que le place. Esta es mi máxima fundamental, dice Rousseau. No se trata más que de aplicarla a la infancia y todas las reglas de la educación derivan de ella.
A partir de los puntos expuestos, la educación solo puede ser ejercida por quienes intervienen en su proceso en ámbitos individuales y colectivos de libertad. Diríamos también que de democracia. La educación para la obediencia ciega y el sometimiento es opresión, aunque ya veremos que en sociología enfatizamos con regularidad el carácter de la educación como sistema o mecanismo de control social, o sea, de sujeción de los individuos a las reglas de la colectividad. La educación es un proceso, pues no se agota en unos cuantos actos, sino que se desarrolla a lo largo de mucho tiempo en etapas y ciclos fundamentales y algunos de ellos iniciales y otros terminales. Durkheim definió la educación como la acción ejercida por las generaciones adultas sobre las generaciones todavía no maduras para la vida social. Su objetivo es despertar y desarrollar en el niño aquellas actitudes físicas, intelectuales y morales que le exigen la sociedad en general y el medio del cual está especialmente destinado. Como acción social, puede confundirse con la socialización y por ello existe necesariamente en todas las sociedades, pero podemos examinar hasta qué punto la educación es una actividad social especializada. Así, si bien en sociedades poco desarrolladas no es una actividad separada sino propia de la familia, del grupo de parentesco y de las relaciones cotidianas de la sociedad en general, en sociedades más desarrolladas se vuelve tarea formal y adquiere mayor importancia. El periodo de instrucción sistemática se acrecienta y surge un grupo profesional especializado de maestros junto con las instituciones escolares. Sociológicamente, la educación es una función a cargo de estructuras específicas para formar o conformar a los más jóvenes. Pero es indudable que en las diferentes colectividades la educación cumple fines, propósitos y funciones también diversas. Allí donde hay un sistema de estratificación social, existe una diferenciación dentro del sistema educativo, lo cual ocurre tanto en sociedades desarrolladas como en las primitivas. Podemos cuestionarnos entonces si la educación ha servido o sirve para eliminar diferencias sociales o si, al contrario, las diferencias educativas se han conservado gracias a la existencia de diferentes tipos de escuelas para los diversos grupos sociales. Escuelas para pobres o escuelas para ricos. Existen datos empíricos de diferentes sociedades modernas que demuestran que las diferencias educativas se relacionan íntimamente con la estratificación social y que hay otras formas de diferenciación que también se han relacionado con el tipo o con la calidad de la educación. Por ejemplo, diferenciación entre los sexos, de ello dio cuenta ahora Elsie con sus datos. Entre grupos étnicos también se dijo algo al respecto, o entre grupos religiosos. La educación ha significado tradicionalmente la preparación del niño, decía el propio Durkheim, para tomar parte de un grupo particular de la jerarquía social. Dice Botomor, autor de un libro de texto que a veces recomiendo, que la experiencia de las modernas políticas de tipo igualitario indica que es muy difícil eliminar el aspecto, entre otras razones porque los criterios intelectuales y sociales se superponen y se mezclan con frecuencia. Los hijos de familias de estatus elevados están en general mejor preparados para recibir una educación superior debido a la serie de ventajas de que disfrutan. Y agrega, puede ocurrir que en las sociedades más igualitarias del futuro, cuando la igualdad social sea considerada como un hecho natural, estas dificultades desaparezcan. Pero lo más probable es que mientras exista una selección educativa, aparezcan grupos privilegiados dentro de la sociedad y que solo una política deliberada
y especialmente concebida para este objeto, consiga mantener una cierta igualdad. Durkheim observó que la educación también prepara al niño para vivir en la sociedad global, transmitiéndole tradiciones sociales comunes a través del idioma, de la moral y de las costumbres de la sociedad. Como la educación inculca valores nacionales, ha contribuido al prestigio social de que han gozado y gozan desde hace mucho tiempo atrás los maestros. La educación transmite ciencia y cultura y agrega a la vida cotidiana nuevos paradigmas que resultan con demasiada frecuencia contrarios o contradictorios con valores familiares, religiosos o vecinales. El desarrollo de la ciencia y la rapidez de los cambios sociales también influyen sobre las normas de comportamiento enseñadas en las instituciones educativas, y en algunas sociedades modernas les han dado un carácter tolerante o problemático que puede dar lugar a una cierta desorientación por falta de objetivos fijos de adolescentes y adultos. A esto Botomor agrega: es difícil conseguir un equilibrio entre las tradiciones firmemente establecidas y las pautas de comportamiento, de tolerancia, de disposición al cambio y de espíritu de investigación libre. Los problemas que plantean los jóvenes en todas las sociedades industriales constituyen síntomas de algunos de los fallos de la educación moderna en su función básica de socialización. El prestigio de la educación, por otra parte, depende en buena medida del prestigio de los educadores y de la solvencia técnica, científica y moral de los dirigentes. Es difícil el diseño de una verdadera política educativa si la educación es arena de política y de políticos. En el último tercio del siglo anterior, del 20, era frecuente escuchar los manifiestos conflictos entre la familia y la escuela provocados por la movilidad social. Por ejemplo, el conflicto entre los valores obreros de la familia y los valores burgueses de la escuela media y de la universitaria, por el carácter secular de la educación estatal en contraste con los valores religiosos de la familia o viceversa, o por las concepciones de las diferentes generaciones. También conflictos serios entre la escuela y los grupos de camarillas de jóvenes y entre la escuela y los medios de comunicación de masas. A estas alturas es conveniente decir que la educación, como disciplina de estudio, es una ciencia social, pues educar no es parte de la naturaleza, sino de las creaciones humanas, ya sea una función difusa de la sociedad o especializada y deliberada de un aparato o sistema de la sociedad. Existe, desde luego, por ello, la sociología de la educación. A ver, espero a que terminen de salirse de quienes quieren. La sociología de la educación, ya les había yo dicho que esta es una conferencia magistral y es grandota, y a eso me invitaron. La sociología de la educación estudia las relaciones que se observan entre los diversos componentes de un sistema educativo, tales como la ideología que lo orienta, los fines pedagógicos que propone, su organización en los planos nacional y local, los contenidos culturales específicos que transmiten a los estudiantes, la formación de los maestros, el funcionamiento interno de los institutos escolares, de los varios órdenes y grados, públicos o privados, genéricos o especializados, y los principales sistemas, subsistemas y procesos sociales de la sociedad de la cual el sistema educativo forma parte, con particular atención a la gestión del Estado, al tipo y al nivel de desarrollo económico, al perfil de la estratificación social, a la dinámica del conflicto entre clases, élites y grupos de interés, así como a la estructura del sistema y similares.
Es obvio que una educación de tal magnitud, con una definición de tal magnitud, comprende la asimilación entre educación y socialización, o entre educación y comunicación, o entre educación y política educativa. En el primer caso sería un proceso transmisor de valores, creencias, pautas de comportamiento para la conformidad social. Pero a la educación se le asigna también la responsabilidad de aprender para emprender, de saber para actuar, de saber para prever, de transformar en todo sentido a la sociedad y el individuo, educar para el cambio, no solo educar para la conservación. La educación así es mecanismo de cambio social que acompaña a la política, a la administración y al derecho. En un nuevo contexto, la educación hace factible lo que antes no tenía posibilidades de realización social. Mediante el acceso a la educación, se trata de hacer que toda la población pase por el sistema educativo para que pueda relacionarse con los demás sistemas sociales que hasta ahí no los tenían en cuenta. Por ejemplo, el sistema de salud, el político o incluso el científico. La educación pasó a ser algo más que la adquisición de conocimientos o habilidades. Fue desde entonces un mecanismo de inclusión, entendiendo por tal cosa el acceso de todos a todos los sistemas funcionales de la sociedad. Sin educación no se accede a lo demás. Solo de esta manera podemos entender que la educación se haya vuelto un derecho fundamental, un derecho social del Estado promotor y no únicamente una función pública como el bacheo, el alumbrado o el alcantarillado. La educación resuelve tantos problemas como los crea, iguala, pero también estratifica, libera, pero también controla, ilustra, pero también frustra. Es indispensable para el desarrollo democrático, pero ha servido y contribuye con harta frecuencia al autoritarismo y la autocracia. Al referirse a la función selectiva del sistema educativo, Osvaldo Dallera, un profesor argentino, escribe: la mayoría de las personas que se ocupan de los temas educativos acepta que los alumnos van a la escuela para aprender lo que los maestros y profesores tienen para enseñarles. Eso puede ser verdad si se mira esa relación desde una perspectiva estrictamente personal, pero nosotros sabemos que un mismo fenómeno puede mirarse desde varios puntos de vista. Desde una óptica menos individual y más sociológica, es posible resaltar el desarrollo que cada persona puede lograr mientras pasa por el sistema educativo y la función que el sistema cumple para las personas. Más bien, la importancia social del sistema educativo consiste en la función social que el sistema cumple para la sociedad. Esta distinción es importante porque no niega que la educación cumpla una función para las personas. Pero ese no es un problema sociológico. Lo que le interesa a la sociología es la función que cumple la educación para la sociedad. Y la función social que cumple el sistema educativo es una función selectiva. En otras palabras, dice ese autor, si se mira el fenómeno de la educación desde un punto de vista menos individual, más sociológico y más funcional, podríamos decir que el sistema educativo selecciona a los sujetos que pasan por él, dividiéndolos en mejores y peores, para ofrecérselos luego a otros sistemas sociales, por ejemplo, el sistema económico o al mercado laboral. Cumple otra función, la función social y económica de retención o contención, pues mientras más tiempo permanecen los jóvenes en las escuelas o las universidades, menos presión ejercen sobre el sistema económico en demanda de puestos de trabajo remunerados. En este apartado, tendríamos que analizar el lamentable fenómeno de los ninis, es decir, de aquellos que ni estudian ni trabajan, que es un fenómeno que afecta a numerosos grupos de las sociedades contemporáneas y que ha permitido acuñar ese término en nuestra propia universidad.
Cuando afirmamos que además de socialización, la educación puede asimilarse o confundirse con la comunicación, nos referimos a que tomando nociones básicas de la teoría de la acción comunicativa de Habermas, las prácticas educativas generan comunicaciones como elementos del sistema educativo. En tal sentido, todo sistema social es la totalidad de sus comunicaciones. El señalamiento de un profesor a un alumno, la excusa del alumno, la protesta del padre por el señalamiento, la citación del director al padre del alumno, las preguntas que el profesor les hace a los alumnos en los exámenes, las respuestas de los alumnos a esas preguntas, la calificación que otorga el profesor, etcétera, son formas de comunicación propias del sistema educativo. Como vemos, a medida que éste se expande, porque crece el número de comunicaciones que se producen en su interior, se va haciendo más complejo. El incremento en la cantidad transforma cualitativamente al sistema. La comunicación educativa, en consecuencia, nutre o genera lo que Althusser llamaba la hegemonía como una forma de poder de la sociedad que se opone al poder del Estado. Forma parte de la educación de los aparatos ideológicos del Estado que sirven al control social, pero también detonan la movilidad social. Los caminos de la movilidad social, atraviesan el campo de la educación, el campo de la escuela. Al vincularse con la economía y la política, la educación acentúa e intensifica su papel en la distribución de estatus entre los individuos. Pero conviene preguntarnos, ¿funciona el sistema educativo escolar fundamentalmente como una institución de herencia social, manteniendo las posiciones sociales de una generación a otra, o como una institución de movilidad social, colocando a los hijos en estatus diferentes de los de sus padres? Esta pregunta no puede ser más pertinente. Si el ascenso social vía educación no ocurre en la sociedad moderna del conocimiento, la frustración lleva a la crisis social, a la violencia y al cuestionamiento sistemático. Es un fraude cuando así ocurre, pues la población pobre sufre la adicional pobreza de una educación mediocre, incompleta, ineficaz e inequitativa. Es un hecho que el sistema educativo se interesa en la igualdad, pero vive una dialéctica de contradicciones y de proporcionalidades, pues las diferencias sociales corresponden a diferencias en la educación como campo, ciudad, zonas urbanas y barrios o suburbios, contrastes regionales, etc. El vínculo entre educación o enseñanza y estatus social y económico llevan a las instituciones educativas a profundizar en el terreno de la socialización antes reservado a la familia, la iglesia y la comunidad. Por ello, la escuela y los medios de comunicación compiten con esa función de transmitir cultura. El diseño social y político de México, voy a abordarlo, históricamente es un diseño pedagógico, debido a la escuela, a muchos maestros y a la universidad. Pero es un diseño incompleto. En 2010 se afirmó que la educación en México es cada vez más pobre y desigual. Ya lo dijo Elsie. Sus fuentes son mis fuentes. Somos de la sociedad de la información. El análisis Llegar a los marginados, informe de seguimiento de la educación para todos 2010 de la UNESCO, identifica a quien está en la marginación educativa como quien no tiene acceso a los servicios escolares, mientras que aquel que está en la penuria educativa tiene, como se dijo, menos de 4 años de estudios y carece de conocimientos básicos en lectura, escritura y matemáticas. La desigualdad se observa además en el desempeño. De acuerdo con la UNESCO,
Los niños del 25% de las familias más ricas obtienen calificaciones en matemáticas entre 25 y 30% mayores que las de los niños que pertenecen al 25% de las familias más pobres. La educación reafirma esta desigualdad. Según el reporte, las mujeres mexicanas tienen entre 1,5 y 1,7 veces más probabilidades de ser analfabetas que los hombres. Bajo estas condiciones, será muy arduo para México acceder a plenitud a la sociedad del conocimiento y de la información, dado lo siguiente. Vamos a definir aquí un poco qué es la sociedad del conocimiento. Es la organización colectiva que lleva al uso intensivo de la tecnología en los procesos de producción. Y sociedad de la información implica el uso generalizado de la tecnología en los procesos de comunicación.